como de sondear las percepciones, las imágenes, las representaciones, las opiniones que tienen personas reales pero existentes realmente en este momento del tiempo, pero en función también de sus relaciones con otros países, con las zonas de frontera, etcétera, etcétera. Esa metodología me parece bastante interesante y pues lo menos que se puede decir es que es complementaria con respecto a la investigación histórica. Pues a mí me gustó bastante esta porque como que muestra lo que hay hoy. Segundo punto, pues me extraña que en Chile los mapuches son el no lugar, el no, o sea, son silenciados, están excluidos, no se sabe si son chilenos o no son chilenos, entonces creo que ahí hay como un vacío de estudio y de trabajo de integración del Estado Nacional chileno. Y lo tercero que quiero es contarles una anécdota que me pasó en Chile, en Santiago de Chile, hace mucho tiempo, para señalar la importancia o, digamos, el papel de los estereotipos. Yo estudié en la Universidad Católica de Lovaina y allá conocí a una de las colonias más grandes de la Universidad Católica de Lovaina, que es enorme. Había por lo menos cerca de 80, entre 80 y 100 chilenos. Por los años 75 en adelante, que todavía representaban la emigración chilena a causa del señor Pinochet y sus mujeres. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a los chilenos en Lovaina y tuve la oportunidad de conocer a América Latina en Lovaina, porque allá había colonias de todos los países de América Latina. Y obviamente, pues fue el momento donde yo comencé a contrastar las culturas y los modos de ser. Por ejemplo, me impresionó tremendamente que en una conversación con un chileno me decía: oye, huevón, ¿cómo te va, huevón? Cuando yo salí, huevón, entonces, huevón, imagínate, o sea, repetía huevón a todas horas. Él me molestaba enormemente, pero después me acostumbré, digamos, como para ver una de las cosas de contraste enorme con los chilenos, ¿no? Pero lo que quiero recalcar es esto: precisamente apoyado en los conocimientos de chilenos que hice en Lovaina, fui posteriormente a Santiago a unos seminarios en la Universidad Pedagógica de allá, ¿cómo se llama? La Metropolitana, que se, digamos, Chile, Pinochet la sesionó de la Universidad de Chile. Y entonces, pues mis amigos muy amablemente me invitaron a quedarme en una de las casas de uno de mis amigos, en un barrio relativamente, pues, digamos, yo diría, poniéndolo de Bogotá como estrato 4 o 5, una cosa así. Y salí a curiosear, digamos, los entornos del barrio, simplemente como por retosarme, ¿no? Y en alguna esquina vi un edificio que estaba en construcción. Entonces, entré por la curiosidad de saber, bueno, cuánto puede valer un apartamento aquí en Santiago, por pura curiosidad. Llegué y me atendió una señora que estaba en la oficina y comenzó a darme tipo de datos, precio por metro cuadrado, todas esas cosas. Y en un momento sale de otra oficina un señor que tenía más cara como de arquitecto y fue a pedirle algo a la secretaria que estaba conversando conmigo. Cuando se dio cuenta que estaba conversando conmigo, me dice: pero usted no es chileno. No, le dije: no, no soy chileno. Dijo: usted es español. Dije: no, yo no soy español, yo soy colombiano. Entonces en ese momento él se queda pensando, se dirige a la secretaria y le dice: por favor, nos llevan unos tintos a la oficina. Entonces me indicó para ir a la oficina a conversar conmigo. Yo entendí que iba a tratar algo así como más privado. Y entonces, para poder entender del mismo CIFI, ¿no? Me dice: señor, es que mire, tengo unos problemas enormes con la financiación de este edificio. Entonces le hago una propuesta. Usted me aporta unos dólares para la terminación de esa financiación, y yo le garantizo todos los pisos que quiera en el edificio como contrapago. ¿Eso qué significa?
Entonces imagínense el estereotipo tan horrible. Yo, un profesor académico que no sabía de nada de esas cosas, estoy marcado por el estereotipo de que seguramente era un lavador de dólares, entonces yo aproveché para financiar su edificio. Me gustó mucho su análisis de imágenes de los libros de textos y el microdetalle del análisis. La pregunta que me quedó era, ¿por qué escogió usted estos dos libros de textos y no otros? Tal vez esto está más claro en la versión escrita, pero me parece importante. Por otro lado, lo que me llamó la atención es la importancia del territorio nacional en los textos bolivianos. Eso es lo mismo como en los textos de los tres países que yo conozco, México, Argentina y Perú, durante esta época. Parece entonces un patrón más general que el nacionalismo oficial se define mucho a través de la integridad del territorio nacional. Entonces, las relativamente pocas imágenes que se encuentran en los textos durante los años 1910 y 1920 en muchísimas ocasiones muestran un mapa o muestran la supuesta belleza de diferentes paisajes nacionales. Este patrón se encuentra en los textos de nuestros países. Saludos. Sí, lo vamos a meter por correo para que respondan. Les voy a recargar de más trabajo con un poco de ironía tal vez, en el sentido de que hay unas exposiciones excelentes, algunas han traído metodología que nos puede ser útil a los maestros, como el caso boliviano, el caso chileno, y en general hay unos aportes magníficos. Y yo les pediría que sigan trabajando, que nos ayuden enviándonos a nuestros correos electrónicos, porque es material valioso. Sí, vamos a hacer una lista de los correos, si todos están de acuerdo, para que puedan seguir intercambiando. Como la escuela, y ocurre igual en España, ¿no?, de atención a los niños migrantes, y si hay algún tipo de reacción desde el Estado para estos niños, o si son rápidamente integrados en la escuela, y digamos lo que, sí, si hay algún tipo de protección o de conciencia o claridad respecto a que pueden ser blanco de discriminación, y si hay algo al respecto. Con respecto al tema de los mapuches, bueno, nosotros, el trabajo está enfocado fundamentalmente en el norte de Chile, entonces no lo tocamos, pero sin duda que en el último tiempo también ha habido, en la historiografía en Chile ha tocado mucho el tema, es un gran tema, sin duda que se ha incorporado. A partir del inicio de la democracia se generó una institución pública que es la Coordinación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, que es liderada precisamente uno de los requisitos que el director de esa corporación estatal sea de origen indígena, y eso ha potenciado toda la etnia originaria en Chile. Pero sin duda el caso mapuche sigue habiendo tensión, conflicto hoy día. Lamentablemente se han tomado medidas muy erradas, pero por lo menos desde el punto de vista de la historia, para lo que es la historia mapuche, sin duda que hay una incorporación en el último tiempo. Bueno, hay un grupo que sigue manteniendo con fuerza las tradiciones, que son los grupos fundamentalmente que viven en la novena región, pero hay otros grupos que se han trasladado a Santiago, la gran cantidad de mapuche, pero que se han incorporado a la identidad nacional. Un poco como anécdota de lo que dice el profesor Marcelo Salas, ¿recuerdan su futbolista chileno? Un futbolista chileno, Marcelo Salas. Su segundo apellido Melinao, él es de origen mapuche. Pero cuando viajó a jugar a Italia, él tomó pasaporte comunitario por ser descendiente griego. Y cuando llega a Chile, la ley indígena que plantea el profesor permite comprar territorio en terreno indígena solo a indígenas o descendientes indígenas. Entonces él dijo, no, soy mapuche. Se Europa era griego y en Chile era mapuche. Bueno, en relación a lo que nos preguntaba la profesora Patricia, formalmente el joven migrante, el niño migrante tiene los mismos derechos que un estudiante chileno, y de hecho ahora debe estar cercano al 5% de los estudiantes en Arica son migrantes. Ahora, hay algunos datos muy interesantes. De ese 5%, un porcentaje cercano al 50% de estudiantes están en la cárcel, o sea, estudian en prisión. ¿Ya? El otro porcentaje estudian en diferentes colegios. La legislación nacional chilena se ha ido adaptando al incremento de los migrantes en los últimos años. Sin embargo, la mayoría de las adaptaciones están viendo migrantes solo como mano de obra.
Entonces, han facilitado la incorporación del migrante a el cuerpo de trabajo y ese tipo de cosas, pero se ha descuidado otros elementos como por ejemplo el apoyo a la inserción o la inclusión plena en el plano educativo. Otra cosa que también tiene que ver mucho con eso, que la mayoría de iniciativas de inclusión la están haciendo ONGs, más que el Estado. El SJM, que es el Servicio Técnico del Migrante, y otras instituciones vinculadas a diferentes iglesias son las que están generando este tipo de apoyo. Además, porque el migrante también desconfía de los organismos institucionales, ¿no? Porque muchos de ellos también han ingresado de manera ilegal o muchos de ellos vienen huyendo por alguna otra situación. Hay una limitación que yo encontré en la investigación, que es que, bueno, la cantidad de textos que se encuentran en las bibliografías, en los repertorios que han recuperado es muchísimo, pero no todos han sobrevivido, digamos, no se los puede encontrar. Y entonces, por una parte esto, pero por otra, como dije, esto de Pinot es un texto realmente para analizarlo todavía muchísimo más, pero compararlo en las diferentes ediciones, porque ese sí circuló, pero para, como obvio, digamos, analizarlo entre los textos que se produjeron en esa época, ¿no? Y el otro porque este sí fue, creo, más un interés particular, el de Miguel Pinto, porque, bueno, por una parte era contemporáneo al Pinot, o sea, que lo hacía comparable, pero también porque viene de esa tradición de la pedagogía indigenista, ¿no? Entonces me parece que ver los dos, que me lo tuve con más para la oportunidad, me parece que dialogaban, ¿no? Entonces, por eso fue la selección de estos textos, pero aún así, de que no están conservados todos, hay una cantidad muy grande de las revistas, ¿no? Que se produjeron en esa época, ¿no? De todo este proyecto, las revistas de los colegios, de las normales, de los maestros, de diferentes épocas. Fue una época en la que la lectura realmente fue uno de los objetivos, ¿no? Y como sabemos, muy pocos eran los que leían, la matrícula era muy pequeña, todo eso, pero creo que eso no le quita, ¿no?, el hecho de que este proyecto cumplió ese objetivo, digamos, generales de introducir más, ¿no?, la lectura, de hacer suelo cultural, ¿no?, como el libro de la lectura. Entonces, por eso era Y yo tenía una pregunta. ¿En Bolivia había una política oficial de algún libro? O porque sé que en México, por ejemplo, trataron de implementar eso en la misma época de Colombia, no se logró hacer. Entonces, de alguna manera, cuando uno trata de trazar un poco qué libros se leían y se estudiaban en los diferentes colegios, pues uno encuentra abismos, digamos, y diferencias muy marcadas. Por ejemplo, los colegios católicos, donde se leía y con lo que se estudiaba, y en las escuelas oficiales, que en ese momento pues, era un régimen liberal. Entonces, los abismos, mi pregunta era no se ha hecho realmente, no conocemos cómo fue, digamos, esta realidad, porque en esa época ya existía, ¿no? Por ejemplo, en esta misma década se fue una de las escuelas de Cristo, por ejemplo, de padre, que tenía eran muchísimos núcleos y entonces tenían sus propios textos que se hacían a partir de la iglesia, pero no hay un estudio sobre eso, ¿no? O estos textos que sí vienen directamente de las normales y que vienen con el Ministerio de Instrucción. Y luego está, por ejemplo, la experiencia unos años más adelante de la normal indígena de Huarizaca, que es un ícono de la historia latinoamericana, y que esta, por ejemplo, trabajó sin textos, porque tenía justo una posición en contra del texto, como sí, en contra de lo escrito y más por la educación práctica y la educación por el arte. Entonces, hay sí una variedad, digamos, con relación a con qué se llevaban adelante los contenidos, ¿no? Pero no se ha estudiado, yo no conozco un estudio sobre eso. Sí. Yo quería aprovechar para preguntarles a ustedes con relación a los migrantes bolivianos. Bueno, como hay esta cercanía, ¿no?, de la región, es decir, yo veía que tal vez no sería muy apropiado, es decir, me confundí un poco en el sentido de que los migrantes bolivianos entre el norte de Chile no son nuevos, ¿no?, de ninguna manera. Entonces, ¿cómo es esa relación? Porque creo que hay una diferencia entre lo que son, por ejemplo, lo que yo he visto los afrocolombianos en Antofagasta, que son una migración relativamente nueva y que realmente han irrumpido en la vida de Antofagasta, porque es una cosa, pero en cambio los migrantes bolivianos, la relación con la economía es desde antes de la construcción nacional. Entonces, ¿cómo es eso? Y con la población aymara, ¿no? Claro. Bueno, hay un tema, como decía la profesora, de que
como hay poblaciones mara antes de lo que son las nociones que existen, por supuesto que el boliviano que llega, en general los chilenos no pueden hacer la distinción si es aymara chileno o aymara boliviano. Entonces es mucho más fácil, como decía Raúl, que pueden invisibilizarse. Pero lo que nosotros sabemos dentro de las mismas poblaciones bolivianas que llegan, ellos también hacen discriminaciones con respecto a la llegada a Chile. Entonces, por ejemplo, yo tenía alumnos que sus padres eran bolivianos, entonces a veces ellos nos comentaban. Entonces, ¿cómo se llama? Los bolivianos que llevan mucho tiempo en Chile miran con otros ojos a los bolivianos recientes, hacen discriminaciones dentro de la misma población. Entonces, por ejemplo, hay una liga que se llama la Liga Andina, una liga de fútbol. Entonces ahí tienen equipos, entonces están los que son bolivianos de primera generación, de segunda generación. Entonces se genera también una discriminación, podemos seguir una diferenciación entre las mismas poblaciones bolivianas. Yo veo, como decía, la explicación que da Raúl, en términos que la población boliviana es una población que siempre ha estado, y es previo al concepto de nación. Entonces, sin duda que pasa más desapercibido y no se hace quizá una discriminación. Por lo menos en la región, eso quería yo también destacar, que una cosa es la población migrante en la región, de Arica y Parinacota, en la que vivimos, y otra cosa es Santiago. Es decir, la región de Arica y Parinacota, por ser una región fronteriza, una región que antes de 1880 pertenecía a Perú, es un puerto en el cual siempre ha habido una movilidad de población importante. No existen mayores discriminaciones en la ciudad, pero uno se va más al sur de Chile, sin duda que eso cambia. Esa es una cosa importante. Y yo también quería agradecer la invitación, y para nosotros ha sido muy enriquecedor haber participado en este seminario. Y también queríamos hacer una petición a los organizadores de quizá poder seguir haciendo este tipo de seminarios, porque nos permite darnos cuenta a todos de que los procesos históricos en nuestras naciones, tanto el nacionalismo como la educación, son muy similares. Dependiendo de las realidades de cada uno de nuestros países, los países latinoamericanos claramente tienen una vinculación en cuanto a su proceso mucho más cercana, y sin duda que estos seminarios nos ayudan a entendernos y a darnos cuenta de esa similitud. Quería decirte una pequeña de las corrientes del pensamiento colonial. Para ellos la fecha importante es 1492. Entonces, me faltaría revisar eso un poco, porque me imagino obviamente que la cultura aymara no va a admitir ese sistema histórico. No, naturalmente. Solamente como yo lo presenté acá, como estaban planteados en los textos, ¿no? como la historia, la prehistoria, lo que estaba antes de la historia, exactamente, ¿no? O inclusive fuera de la historia, no tan fuera, pero sí antes de la historia, ¿no? Hoy día sería otra cosa, ¿no? Aparte de eso, como decir, con las rebeliones indígenas, no aparece más, digamos, ¿no? El elemento indígena. Claro, también hay que contextualizar más, digamos, esta lectura, porque estamos en el pleno acceso del desarrollo más de las décadas más fuertes del indigenismo en Bolivia, en los Andes, en otros países de América Latina, ¿no? Entonces ahí hay una etnocentrismo, una construcción por el otro lado también, ¿no? Son los valores, ¿no?, que da esta construcción nacional con relación a diferentes momentos que se seleccionan, ¿no?, para esta narrativa que se hace. Pero naturalmente que hoy día esa construcción y ese relato así no va a funcionar. Es una concepción, digamos, liberal de la que hemos hablado, una concepción colonial de la historia. Y yo creo que para todos los colegas, un criterio fundamental, si nosotros como tenemos un sueño común de la construcción de América Latina, no tendríamos que marcar tanto las fronteras cuanto los puentes. O sea, para poder integrarnos no podemos marcar las fronteras, porque nos quedamos marcando fronteras.